¿Cómo están ustedes, estimados amigos de este canal YouTube? El gobierno del presidente Castillo acaba de empezar su gestión. Apenas tiene 36 horas como presidente de la República. Y en este cortísimo periodo, lo que creo que es un verdadero récord, ha cometido desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de muchísimos peruanos, ha cometido, digo, en tan corto tiempo, al menos 15 errores políticos muy delicados. Tal vez para el señor Castillo, estos errores que voy a considerar como tales y voy a mencionar a continuación, no son tales. Él piensa que está haciendo algo diferente, que está llamando la atención. Pero el señor Castillo es el presidente constitucional de la República. No es el presidente de un partido político, de un gremio sindical, y menos, creemos, el presidente que representa a un grupo radical en un contexto como el nuestro, que es un contexto democrático, de libertades y de institucionalidad. Cometer tantos errores, y puede ser que usted, estimado amigo que esté mirando este video, considere de que hay más. Yo solo he considerado los 15 que son más evidentes. Cometer, digo, tantos errores en tan corto tiempo es un tremendo golpe para la democracia, para la institucionalidad y para la imagen del país. Y no le hace bien a los peruanos más pobres, a los pueblos más marginados del Perú, que están esperando que algunas de las ofertas electorales que se han hecho se cumplan. Los peruanos más pobres y los pueblos marginales tienen que mejorar sus niveles de vida y hay que ayudar a eso, y todos los peruanos debemos estar de acuerdo. Pero la Constitución y la ley por encima de todo. Y además, los procedimientos democráticos y la institucionalidad, en libertad, no copiando o intentando copiar modelos fracasados en otros países cercanos o lejanos. Bien, voy a enumerar los 15 errores que he detectado. Ustedes evaluarán si también los consideran así. Primero, insistir en el mensaje presidencial en la pretensión de cambiar a como dé lugar y sin mayor explicación toda la constitución política vigente de 1993, argumentando que esa constitución es ilegítima por haber sido aprobada en un gobierno no democrático y señalando, cuando se le pide precisiones a quienes están en esta idea, incluido el presidente Castillo, que lo que quiere cambiar allí es básicamente el artículo 63 de la Constitución. No lo dice así, pero es el artículo 63 de la Constitución que garantiza los contratos ley para promover las inversiones en el Perú. En su discurso presidencial ha mencionado varias veces su opinión de que estos contratos ley son inconvenientes. Nosotros creemos que es por el contrario. Estos contratos ley permiten estabilidad, permiten certidumbre y han garantizado que vengan aquí miles de millones de dólares en inversiones de diferentes sectores productivos. Inversión que además ha generado empleos, impuestos, exportaciones y otros temas positivos. Este es el primer error. El segundo, el no mencionar en su discurso ni una sola vez a la necesaria promoción que hay que hacer a la inversión privada para generar crecimiento sostenido y para generar empleo. Ha mencionado en su discurso una serie de ofertas de generación de empleos, pero desde el sector público. La tarea del Estado no es generar empleos. Tal vez generar empleos temporales en una emergencia, pero quien tiene la responsabilidad de generar empleos con derechos, empleos dignos, empleos sostenibles, es la inversión privada, las empresas privadas. Ellas son las que generan el empleo. Y sobre todo, el empleo autogenerado de millones de emprendedores que hoy siguen el sufrimiento por una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis política que hace muy difícil generar ingresos y empleo en este tiempo. No nos ha dicho cómo va a reactivar la economía, no nos ha dicho cuál es el nivel de crecimiento que espera. Considero que todo esto es un error que ya se ha reflejado en la reacción de los mercados internacionales, en la subida del tipo de cambio y probablemente en una reclasificación del riesgo país de Perú. Tercero, vestirse como Evo Morales y no usar
una indumentaria propia del Perú o la indumentaria que considere, pero una indumentaria peruana. No es un símbolo que nos represente y no es un tema que cuente con el agrado de la gran mayoría de los peruanos. Cuarto, incomodar, a mi juicio, inútilmente, descortésmente, al rey de España, que decidió venir personalmente a la transmisión de mando y en lugar de recibir los honores, recibió un primer párrafo de su discurso, que cierto o no, pues había formas de decirlo o incluso de no decirlo para no incomodar a los visitantes. Es el presidente de la República, no está conversando en un evento político de menor jerarquía. Quinto, no saludar al presidente de Colombia. Me pareció una descortesía mayor, ¿no? Se dice que porque Colombia con Venezuela tiene algunos temas en la frontera y obviamente el presidente Castillo simpatizaría con Venezuela, ¿no? Con el gobierno venezolano me refiero. Una circunstancia que revela que no está ubicado en el rol que tiene como presidente de todos los peruanos, presidente de la República. Sexto, no usar el despacho presidencial en Palacio de Gobierno como su oficina para desarrollar tareas de Estado y tampoco elegir una oficina donde haga esa tarea. De manera que tenemos un presidente informal que va a una casa, que va a otra casa y ahí despacha, como si fuera un candidato. El presidente de la República tiene obligaciones con respecto incluso a quienes lo visitan y tiene obligaciones de transparencia. Es una situación sui generis la que estamos viendo. Bueno, no quiere despachar en Palacio de Gobierno, pero ¿dónde despacha? Ciertamente, como presidente de la República. Séptimo, mostrar una gran impuntualidad y poco respeto a los ciudadanos peruanos, a los periodistas y a los invitados, en cada caso, en las ceremonias que ya ha organizado su presidencia. La ceremonia de juramentación de los ministros demoró casi 3 horas desde la hora que se programó. Y la juramentación al día siguiente de 2 ministros que quedaron rezagados también demoró más de 40 minutos de la hora programada. No estamos empezando bien en muchos puntos. Octavo, evidentemente, uno de los errores más graves, nombrar a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Una persona que tiene un currículum, por así llamarlo, muy preocupante para la democracia, para la seguridad nacional, y ahora está empoderado como presidente del Consejo de Ministros. Noveno, no deslindar clara y tajantemente con Vladimir Cerrón, al punto que en 36 horas muchos peruanos están pensando que es Vladimir Cerrón el presidente y no el señor Castillo. Décimo, no dejar entrar a los periodistas nacionales ni extranjeros al lugar en el Teatro Nacional donde iban a juramentar los ministros. Los ministros han hecho sus despachos desde la calle. Esto es inusitado. Esto solo ocurre en las dictaduras. ¿Qué ha pasado? En menos de 36 horas del primer, digamos, tiempo del gobierno del presidente Castillo. Décimo primero, nombrar ministros que claramente no tienen el perfil adecuado. Por perfil adecuado me refiero al perfil profesional o la experiencia concreta en el sector al que han sido designados. Y además, para colmo, varios de ellos tienen antecedentes directamente o indirectamente, pero antecedentes de vinculación con personajes y con situaciones endemistas. Terroristas. Gravísimo. Décimo segundo, demorar en el nombramiento de los ministros de Economía y Justicia, que en el caso de Economía significó una incertidumbre tal que cayeron todos los valores peruanos en la bolsa de Lima y en bolsa exterior también, subió el tipo de cambio a un nivel récord y se generó toda una circunstancia de especulación negativa para el Perú. Décimo tercero, nombrar un gabinete con solo 2 ministras mujeres.
De 18 ministerios, solo 2 ministras mujeres. Esto no lo han hecho ninguno de los gobiernos que han estado en el ejercicio del poder en las últimas décadas. 2 mujeres. ¿Es un gobierno machista? Es una cuestión política y es una cuestión también que tiene que tener una explicación. 14º, hacer varios desplantes a las Fuerzas Armadas, que habían preparado un desfile militar acorde con las circunstancias de cuidado que debemos tener en medio de la crisis sanitaria, pero primero se postergó un día y después, cuando ocurrió, apenas tuvo la oportunidad, dejó el desfile y se fue para ir a Piura, lo cual no está mal, por supuesto, a ir para ver directamente qué pasó en Piura con el movimiento sísmico que ha ocurrido allí, que ha generado algunos heridos y destrozos materiales importantes, pero tranquilamente, teniendo el avión presidencial a la mano, pudo esperar que termine el desfile, guardar las formas y los respetos correspondientes y luego ordenar que el avión lo espere para ir a Piura. No pasaba nada, pero lo hizo. Pero además, como para que no quede duda, 15º, no usar ni el bastón ni la insignia de mando que le corresponde como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 15 errores en 36 horas, entre el 28 de julio, mediodía, y el 30 de julio. Un error cada 2 horas en promedio. Demasiado. Demasiado. Y quizás ni siquiera contando los 15, hay 3 o 4 de estos errores que son capitales y que sin duda están poniendo en jaque nuestra institucionalidad, nuestra democracia. Y señor presidente Castillo, no conteste cuando le preguntan sobre varios de estos temas, que esto es lo que quiere el pueblo y entonces usted va a gobernar para el pueblo y por el pueblo. No se engañe, presidente Castillo. Usted tuvo 2 millones y algo más de votos, de un total de 25 millones de votos posibles en el Perú. La gran mayoría no votó por usted en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, una buena parte de los que han votado por usted no han votado por su partido Perú Libre ni por sus propuestas de cambio constitucional, han votado porque no querían votar por la otra candidata o porque no querían votar por ningún político conocido ni tradicional. No se engañe usted. Usted no representa al 50% más, un porcentaje un poco más del 50% que usted obtuvo en la segunda vuelta. Su votación es la votación de la primera, que es menor al 12% del total de votos posibles. Con esa votación, usted no puede decir que lo que usted está haciendo es lo que quiere toda la población peruana. El pueblo peruano también somos todos los peruanos, no solamente los que usted cree que son el pueblo peruano. Y al pueblo más pobre y al peruano que está en una condición de mayor dificultad, todos los peruanos tenemos la obligación de ayudarlos para salir de esa situación. Sin demagogia, sin la utilización del poder con otros fines y sobre todo defendiendo la democracia, defendiendo la institucionalidad, defendiendo las libertades y garantizando estabilidad económica, porque lo demás ya sabemos a dónde lleva, al caos, a la incertidumbre, que finalmente hace que todos, y particularmente los más pobres, sean los que más sufren las consecuencias de estos errores. Rectifique, señor presidente Castillo, demasiados errores, demasiada improvisación en tan corto tiempo. El Perú no se merece eso.